Amados hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano José Ramírez. Y hoy quiero leer Proverbios 27 que dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El tema de hoy lo he intitulado La importancia de la integridad en el ministerio o en el liderazgo. Pero antes de comenzar con la enseñanza que Dios me dio en este día, yo quiero contarles una anécdota acerca de la integridad. Se cuenta que hubo un anciano que tenía una tienda y era conocido en el pueblo por su estricta honestidad, por su rectitud, y dice que cuando él cerró su tienda, estaba revisando su caja registradora, cuadrando el negocio del día, cuando encontró una moneda de más. Y en lugar de guardársela, él cerró la tienda y se fue a buscar a la mujer que había sido la última clienta que había pasado por la tienda. La encontró a pocas cuadras y le dijo: señora, yo creo que usted accidentalmente me pagó una moneda de 10 en lugar de una de 5. Aquí tiene su cambio. Y la mujer, sorprendida, pues le respondió: señor, no se hubiera molestado, es solo una pequeña cantidad, no tiene importancia. El tendero le contestó: para usted es una pequeña cantidad, señora, pero para mí es toda mi integridad. El peso de mi conciencia está allí y no puedo vender mi honor por tan poco. La mujer pues tomó la moneda y se fue a su casa con una profunda admiración, mientras el tendero volvió a su tienda con la conciencia tranquila. Y sabe, esto me lleva a concluir que cualquiera puede ser íntegro sin ser cristiano, pero nadie puede ser cristiano sin ser íntegro. De eso te quiero hablar hoy, de la integridad. Y comienzo diciéndote que la integridad es un pilar fundamental, no negociable en la vida de cualquier persona, pero adquiere una relevancia crucial y vital para quienes sirven en el ministerio, para los líderes, todos los que ministran en el altar santo de Dios y se paran detrás del púlpito sagrado, desde donde se enseña la poderosa y santa palabra de Dios, deben ser íntegros. Ser íntegro en este contexto significa vivir una vida de coherencia y de transparencia, donde la conducta privada, óigame bien, se alinea siempre perfectamente con la enseñanza pública. El término integridad en griego es la palabra akeraios, que traduce como sincero, como puro, como una persona sin mancha, una persona íntegra. Esta palabra implica una pureza de intención o de carácter, sin astucia, sin doblez, sin malicia. Por eso aquí les presento unos puntos clave sobre la importancia de la integridad. Primero, la integridad produce credibilidad y autoridad moral. La integridad es el cimiento de la confianza. La integridad produce un testimonio convincente. ¿Por qué? Porque un ministro, un líder íntegro, le da peso y le da autenticidad a su mensaje, a su sermón. La gente puede ver entonces que lo que el ministro o el líder predica, lo vive, o que vive lo que predica. Esto es lo que en realidad hace que el evangelio sea más creíble para el mundo, ese mundo que no cree lo que decimos, sino lo que hacemos y lo que somos. Pablo, apóstol de Jesucristo, en su primera carta a Timoteo, le aclara que el ministro debe guardar su testimonio porque su testimonio afectará al mundo positiva o negativamente, a ese mundo que vive fuera de las paredes de un templo. Y él le habló a Timoteo respecto a los requisitos del obispo, del pastor, y eso es un requisito extensivo para todos los cristianos, pero en especial para los ministros y líderes en la iglesia de Jesucristo. Eso está en primera de Timoteo 3:7,
que dice también es necesario, óigame, es necesario, una necesidad que tenga el ministro buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La integridad te evita de escándalos. La falsa integridad, sea en finanzas, moralidad o en relaciones, puede llevar al ministro o al líder al escándalo, lo cual daña la reputación de la iglesia, de la persona y lo más grave, hermanos, el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Y dicho así, la integridad es una protección activa contra los escándalos. Y la integridad da autoridad genuina, porque la verdadera autoridad en el ministerio, en el liderazgo, no proviene solo de un título o de una posición, sino en un carácter forjado por la fidelidad y la obediencia a Dios, y sobre todo el temor a Dios. Tito 2, 7 y 8 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El segundo punto clave de la integridad es que garantiza salud y durabilidad del ministerio o del liderazgo, porque la integridad asegura un ministerio que perdure en el tiempo, y eso lógicamente le da al ministro o líder primero protección personal. ¿Por qué? Porque la integridad obliga al líder a establecer límites claros y a rendir cuentas, lo cual lo va a proteger de tentaciones y de caídas. Es decir, que la integridad es la armadura que resguarda el corazón y la mente del ministro o del líder. Segundo, la integridad produce paz interior, porque vivir sin máscaras de hipocresía y de apariencia de piedad y con una conciencia limpia reduce el estrés y la hipocresía, que son para mí, para José Ramírez, la guillotina de todo ministerio, y permitiendo al líder ministrar desde un lugar de descanso, desde un lugar de verdad, porque la verdad nos hace libres, pero muchas veces la verdad nos hiere, pero la mentira nos mata. Tercero, que el líder íntegro es un modelo a seguir. Miren, el líder es un ejemplo, eso lo dice Primera de Timoteo 4:2. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La congregación aprenderá no solo de sus sermones, sino principalmente de su vida. ¿Por qué? Porque un líder íntegro va a formar discípulos íntegros. La tercera clave de la integridad es la eficacia espiritual y la bendición de Dios, porque la integridad es un requisito indispensable para que el poder de Dios se manifieste plenamente. Y ahora usted se puede dar cuenta por qué tanta ausencia del poder de Dios y la manifestación genuina del Espíritu Santo en muchas congregaciones en el día de hoy. Todos los ministros y líderes tenemos que someternos al escrutinio de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 26:2, esta palabra a mí siempre me ha ministrado, dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y en el Salmo 139:23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. La integridad produce un canal despejado, sin obstáculo, porque Dios usa solamente aquellos vasos que están limpios. La deshonestidad, la ambición egoísta o la doble vida obstruyen el canal a través del cual el Espíritu Santo desea obrar y fluir. Entonces, las cualificaciones bíblicas para los ministros y líderes, e incluso ancianos, diáconos, diaconisas,
enfatizan primordialmente el carácter. Y eso está en Primera de Timoteo, capítulo 3, y en Tito, capítulo 1. Ser irreprensibles y tener buen testimonio, ser íntegro, es más importante que la oratoria, que los talentos y que los dones que una persona posea. Y otra cosa que quiero decirles es que un ministro o un líder íntegro honra a Dios. Así como lo estoy diciendo, la integridad en el ministerio honra y glorifica a Dios. Muestra que su amor es real, no solo para transformar la vida pública, sino también el corazón secreto de su siervo. Así que debemos entender que la integridad en el ministro o en el líder no es un bono, sino un prerequisito. Es la evidencia de la obra de Dios en el líder, es el motor de la credibilidad y la garante de la bendición y la longevidad del servicio. La integridad es decirme la verdad a mí mismo y la honradez es decir la verdad a los demás. Entonces, la integridad te convierte en una persona honrada, porque la integridad de un ministro se mide por su conducta, no por sus profesiones, no por sus talentos. Es decir, que la integridad es la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Integridad es lo que haces cuando nadie te está mirando. Continuemos entonces con este tema que el Señor lo puso en mi mente y corazón. Desde este día me ha tenido inquieto con esto. Los líderes sin integridad moral y espiritual ministrando en la iglesia es una de las causas de la decepción de los miembros y de éxodo de miembros de las congregaciones. Y eso no es rebelión, porque el Espíritu Santo a través de Pablo dice en 2 de Corintios 6:17, por lo cual salí de medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este fenómeno no solo daña a las personas que se van, sino que compromete profundamente la misión y el testimonio de la iglesia, porque la falta de integridad en el liderazgo de la iglesia tiene un gran impacto en la congregación, pero también en la sociedad que nos está mirando. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, ruptura de la confianza. La gente confía en que sus líderes son ejemplos vivos de la fe que predican. Entonces, cuando se descubre una falta moral o un comportamiento hipócrita, la confianza se rompe de manera irreparable. Y no solo en el líder, sino también en la propia institución, en la propia iglesia. Obviamente que la palabra nos ordena a poner nuestra mirada en Jesús, pero cuando los miembros notan que no hay voluntad en los ministros de las iglesias para disciplinar, para corregir al líder deshonesto, entonces su fervor por trabajar en esa congregación se apaga. Y no es que la gente se vaya de una congregación porque esa congregación no es perfecta, porque no existe en esta tierra ninguna iglesia perfecta. Yo me estoy refiriendo a congregaciones en donde por debilidad almática, por complicidad o por solidaridad con un hijo, un familiar querido o alguien muy afecto a él, se tapa el pecado y eso contrita al Espíritu Santo y nunca va a haber un verdadero avivamiento, porque el que trae los avivamientos y el crecimiento auténtico, genuino y sano de una congregación es el Espíritu Santo. Por eso dice en el libro de Hechos, y todos los días el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, pero en la iglesia había unidad, había santidad, había temor, había coinonía verdadera, oraban y ayunaban juntos, buscaban al Señor, bendito sea el Señor. Lo segundo está el compromiso del Evangelio. Miren,
El mensaje de Cristo es un mensaje de santidad, de verdad, es un mensaje de redención. Si quienes lo proclaman viven doble vida o en pecado no confesado o arrepentido, entonces el evangelio mismo parece falso. Es un evangelio simple, ineficaz. Y eso lamentablemente lleva a muchos a cuestionar la autenticidad de su fe. Lo tercero es que crea un ambiente de injusticia y favoritismo. Cuando los líderes carecen de integridad moral, suelen usar su posición para beneficio propio o para ejercer abuso de poder. Y esto genera un ambiente donde la justicia y la verdad son sacrificadas y donde los miembros sienten que la iglesia protege a la posición en lugar de proteger a las personas. Eso lo dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y lo cuarto es que se produce un daño a la fe personal. Para muchos, la decepción con un líder o con un ministro se traduce de una manera errónea en decepción con Dios. La fe se tambalea cuando la persona a la que admiraban cae o es expuesta. Y la Biblia contiene la perspectiva de Dios en cuanto al liderazgo. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara sobre el estándar para el liderazgo. Primero están los requisitos del carácter. Pasajes como 1 de Timoteo 3 y Tito 1 no dan requisitos basados en el carisma, en el éxito, en el talento o en el éxito financiero, sino en el carácter moral del líder. Dice que debe ser irreprensible, sobrio, prudente, con buen testimonio de los de afuera y sobre todo, escúcheme bien, debe gobernar bien su propia casa. Lo segundo que se debe entender es que la disciplina es amor. Cuando un líder cae, el propósito bíblico de la disciplina no es castigar, sino más bien restaurar al líder que se arrepiente sinceramente y proteger la pureza de la iglesia. Lea 1 Corintios 5 y verá, la falta de disciplina es una negligencia que deshonra a Dios. Ahora quiero tocar un punto muy delicado y lo voy a tocar con una pregunta. ¿Qué se recomienda a quienes se van de una iglesia por causa de la tolerancia al pecado en el liderazgo? Para aquellos que han sido decepcionados, es fundamental primero separar al mensajero del mensaje. Eso es entender que el pecado del líder no anula la verdad de la palabra de Dios ni el amor de Jesucristo. Segundo, buscar la santidad. Debe tomarse un tiempo para sanar las heridas emocionales y espirituales causadas por la decepción. Tercero, pedir al Espíritu Santo que lo guíe a una nueva congregación. Porque hay lugares, queridos hermanos, en donde le dicen a las personas que si se van de allí, les va a caer la maldición de Dios. Entonces le aplican un psicoterror, como que si ese lugar fuera el cielo y los que están allí fueran pequeños cristos. Más bien yo recomiendo que deben buscar una iglesia, por la guía del Espíritu Santo obviamente, donde el liderazgo demuestre transparencia, humildad, verdad y sobre todo compromiso visible con el carácter bíblico. Dios hace una advertencia muy clara a las iglesias que toleran la inmoralidad. Lea las cartas a las iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias de Asia Menor y verá lo que ocurre ahí y lo que usted va a encontrar allí. En esas cartas de Jesucristo a las 7 iglesias, Jesús, quien camina en medio de los candeleros, Él reprende duramente a las congregaciones que no ejercen la disciplina y podemos ver, por ejemplo, primero a la iglesia de Pérgamo, que es reprendida por tener allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y sobre todo a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14.
La advertencia de Dios es, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios está hablando a través de hombres y mujeres cuyo compromiso único es con Dios, ese Dios que los llamó, no con los hombres. Bendito sea el Señor. Por eso dice, con la espada de mi boca. Dios ha puesto su espada, su palabra, en la boca de aquellos que no tiemblan ante la injusticia, sino que tiemblan ante su presencia, la presencia de Dios. A la iglesia de Tiatira es reprendida por tolerar a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso está en Apocalipsis 20. Y fíjense cómo dice, que se dice profetiza. Ese es uno de los problemas que he encontrado hoy que tenemos en la iglesia. Un chorro de gente que se hacen llamar a sí mismos profetas y han conducido a mucho pueblo de Dios al engaño, al error. La advertencia es, le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, óigame bien, a los que adulteran con ella si no se arrepienten de las obras de ellas. Apocalipsis 2, 21 y 22. Todo esto, queridos hermanos, nos enseña que Dios advierte que Él mismo intervendrá y juzgará a la iglesia y a los ministros que permiten que el pecado y la herejía permanezcan sin confrontación en la iglesia. Miren, mis hermanos, esto es demasiado serio para mirarlo de una manera deportiva. Es más, el apóstol Pablo advierte que la tolerancia al pecado es como la levadura que fermenta toda la masa. Esa advertencia Él la hizo a la iglesia de Corinto, que estaba hinchada, es decir, que estaba llena de orgullo y de vanidad, en lugar de estar de luto y afligida por la inmoralidad que en medio de ello estaba ocurriendo. Pablo les dijo, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Primera de Corintios 5, 6 y 7. Entonces, Pablo instruye a echar fuera de entre vosotros al malvado. Primera de Corintios 5, 13. Porque la tolerancia de la inmoralidad ponen en peligro la pureza y el testimonio de toda la iglesia. Por eso, Dios advierte directamente a los pastores o a los ministros que descuidan su deber de pastorear al rebaño con integridad. En Ezequiel 34, Dios hace una advertencia a los pastores de Israel en donde Dios condena a los pastores que se apacientan a sí mismos y no a las ovejas del Señor y que no buscan a las descarriadas ni sanan a las enfermas, sino que las gobiernan con dureza y con tiranía. Eso está en Ezequiel capítulo 34, versículo 10. Léalo. En Mateo 18, 6, el mismo Jesús hace una advertencia contra el tropiezo. Allí usted puede ver cómo Jesús hace unas advertencias más severas contra aquellos, especialmente los de influencia o autoridad, que hacen caer o tropiezan a uno de sus pequeños, es decir, creyentes o personas vulnerables. El versículo dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y concluyo este mensaje con una seria advertencia para aquellos que toleran el pecado o los malos testimonios en la iglesia. Y hay tres cosas que tienen que recordar siempre. Primero, que serán juzgados directamente por Cristo. Lea Apocalipsis. Segundo, que el pecado se esparcirá y va a contaminar a toda la iglesia. Lea Primera de Corintios. Y tercero, queridos hermanos, que el liderazgo será responsabilizado delante de Dios por el daño hecho a las ovejas. Lea Ezequiel y Mateo.
Y yo tengo mi conciencia limpia delante de Dios, porque he hablado la palabra conforme a la voluntad de Dios. El resto ya no depende de mí, sino de cómo los ministros o los líderes reaccionan a esa verdad. Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.